En el contexto global de la Guerra Fría, como máxima polarización de la lucha de clases, el pensamiento filosófico analítico-pragmático del imperio angloamericano se desarrolló en dialéctica contradicción con el materialismo histórico y dialéctico de la Unión Soviética como extremo absoluto, quedando la filosofía continental como categoría liminal de la filosofía entre ambas fuerzas, donde se desarrolló su propia filosofía continental del lenguaje, entre otras. Así, a la filosofía de la práctica de la Unión Soviética, configurada al cabo para la resolución de los problemas reales límite de la lucha de clases, se confronta a una filosofía reducida a una problemática pseudopráctica, pragmatista, Peirce, James, Dewey, una filosofía que reduce todos los problemas filosóficos, e incluso todos los problemas, a problemas meramente lingüísticos, de pragmática del lenguaje, Wittgenstein, Austin, Grice. Esta filosofía analítica del lenguaje tiene unos orígenes completamente divergentes a la práctica, en las investigaciones sobre los fundamentos de las matemáticas y la lógica, Frege, Russell, y en el sentido diametralmente opuesto, se ocupa de sutilezas con un elevadísimo grado de abstracción, cuya aproximación a la realidad, paradójicamente, se irá intensificando a la vez que se aleja, pero que, no por ello, dejará de servir de firme a los fines imperialistas del capital angloamericano, a los que continúa rindiéndose pese a la caída hace ya medio siglo del telón de acero. Para esta serie de vídeos de introducción a la filosofía analítica del lenguaje, vamos a optar por una división general que pretende seguir un criterio tanto cronológico como temático, la división ya clásica entre semántica y pragmática. Empezaremos, sin embargo, por la pragmática, pero ofreciendo y explicando los contenidos mínimos de la semántica para hacerla plenamente comprensible. La filosofía analítica del lenguaje se suele dividir en dos grandes momentos o etapas, el de la teoría semántica y el de la teoría pragmática o fundacional. Si bien existe entre ambos momentos, en general y en la historia de su desarrollo, una relación de prioridad temporal del primero respecto del segundo, como ya hemos señalado, esta no coincide plenamente y en todos los casos particulares. Por ejemplo, la teoría psicológica del lenguaje, propia del segundo periodo y momento desde mediados del siglo pasado, desde su recuperación por Grice, reconoce a su padre fundador en John Locke, el cual precede cronológicamente a todos y cada uno de los fundadores del primer momento de la teoría semántica. En este bloque del curso de la filosofía analítica del lenguaje nos vamos a ocupar de dichas teorías pragmatistas o fundacionales del lenguaje, es decir, las del segundo periodo, al que también se suele referir como aquel dominado por la teoría pragmática. Las teorías fundacionales del lenguaje comprenden tanto el subgrupo de las teorías sociológicas del lenguaje como el de las teorías psicológicas del lenguaje, o una combinación entre ambas, pues aparte de las teorías sociológicas no psicológicas del lenguaje, existen teorías sociológicas psicológicas. Así pues, otorgando prioridad a uno u otro enfoque del análisis de la pragmática se obtienen teorías sociológico-psicológicas o psicológico-sociológicas. Como teorías estrictamente sociológicas o no psicológicas o más puramente pragmatistas del lenguaje, intentaremos en las siguientes clases una aproximación a Wittgenstein y Austin, entre otros. Y como teorías psicológicas o psicologistas o también mentalistas, haremos lo propio con Grice y otra gente. Aunque estas divisiones no sean tan tajantes como puedo haber dado a entender, las uso con fines ilustrativos. Pero, ¿por qué se caracterizan como fundacionales las teorías del segundo periodo, también llamado de la pragmalingüística? Pues son llamadas así porque en tales teorías pasan a cuestionarse los fundamentos mismos de la relación significante-significado de las teorías semánticas del primer periodo, esto es, los hechos sociales y o psicológicos que se tienen que dar para que lleguemos a significar lo que significamos del modo en que lo hacemos, dependiendo del sistema de lenguaje que manejemos. Es decir,
En un caso, se cuestionan los fundamentos reconocidos principalmente como hechos sociales y, en otro, los fundamentos reconocidos principalmente como hechos psicológicos e intencionales, que han tenido que darse con prioridad para que se establezca una determinada relación, y no otra, en cada sistema de lenguaje a la hora de relacionar significante y significado. Cuando señalamos a un conejo con el dedo y decimos «conejo», ¿qué nos ha llevado a vincular tal acto o palabra con su objeto en la forma de nuestro determinado idioma? ¿Cómo llegamos a delimitar el objeto de lo que no es objeto? La pragmática trata precisamente de cómo aprendemos a relacionar o de cómo atribuimos relaciones entre significante y significado, por medio de normas dadas en la práctica en contextos histórico-socialmente determinados o psicológicamente determinados. ¿Qué hechos sociales y psicológicos determinados existen detrás de cada determinado momento de referencia en determinado sistema de lenguaje? Voy a redundar en esto porque creo que es importante. Las preguntas son: ¿qué hechos sociales o psicológicos han habido de acaecer para que un determinado grupo humano utilice un sistema de lenguaje y ese sistema en específico en vez de otro o decantarse por tal variación? ¿Qué hechos sociales y/o psicológicos han dotado a las lenguas naturales de las propiedades semánticas que tienen y no de otras? Pues en las teorías fundacionales son hechos sociales los que nos educan en cuanto al significado de las cosas en la dimensión pragmática. Pero existe también una corriente escéptica respecto de la posibilidad de que la relación de significado pueda ser explicada en la referencia a los hechos sociales, como sucede con Quine o Davidson, a quienes veremos al estudiar el periodo semántico. Este es simplemente un gran marco explicativo de aproximación que nos puede ayudar a representarnos, en el plano general, los motivos por los cuales la propia filosofía analítica del lenguaje domina en el plano filosófico del mundo anglosajón, la filosofía especulativa y crítica en el continental y el materialismo dialéctico lo hizo en la Unión Soviética, pues estos constituyen el fundamento de nuestro pensamiento más inmediato. Sumemos otro enfoque al anterior. Recordemos que, durante el primer periodo de la filosofía analítica del lenguaje, el análisis de los distintos estudios se enfoca exclusivamente en el significado lingüístico. La oración se entiende ante todo en cuanto referida a algo, predominando a su vez la investigación en torno a la estructura lógica, formal, de lenguajes tales o altamente formalizados. Rice llamará a los filósofos del lenguaje de tal periodo formalistas. Es por lo que se caracteriza a grandes rasgos a tal periodo de semantista o referencialista o de las teorías semánticas del significado. Ahora, en el segundo periodo, y que es el que estamos tratando, el foco se desplaza hacia el extremo opuesto, el de la práctica comunicativa. Vemos cómo se pasa también de un plano mucho más formal a otro más concreto, aunque relativamente, manteniéndose todavía en unos altos niveles de abstracción. La filosofía del lenguaje da un viraje hacia la pragmática o la pragmalingüística, hacia los fundamentos de la relación semántica, que son los convencionalismos o los contenidos psicológicos. Desde el segundo Wittgenstein y John Austin, Escuela de Cambridge y Escuela de Oxford, para explicar el lenguaje no importa tanto el lenguaje en sí mismo, la dimensión semántica, con su estructura formal y significante, como el contexto y circunstancias prácticos que lo hacen posible. Así, el lenguaje común se convierte en el más relevante, en detrimento del científico o formal. El lenguaje se hace incluso un acto de por sí, un acto de habla, como lo llama Austin, una cosa, un hecho, como por ejemplo el acto de jurar ante un tribunal, lo cual implica un acto de por sí. Se conoce también a este periodo como el de la filosofía del lenguaje común. La filosofía analítica del lenguaje se va especializando cada vez más junto con la estructura del sistema de producción e investigación sobre el que se asienta, hasta alcanzar la autonomía de una ciencia, dando lugar a la lingüística, como era el sueño de Austin. Otro punto es que no hay que confundir la pragmática con el pragmatismo, pues, aunque con numerosos puntos de confluencia e influencia recíproca a lo largo de sus desarrollos independientes, son corrientes distintas. En cuanto a esto último, la influencia,
veremos que el pragmatismo goza de cierta prioridad temporal, por el influjo que ejerció su padre fundador Peirce sobre el segundo Wittgenstein vía Ramsay en Cambridge. Así, recapitulando, dentro de la filosofía analítica del lenguaje se contraponen las tendencias semantista y pragmatista, pero en sentido más amplio, dentro de su núcleo geográfico angloamericano, la filosofía analítica del lenguaje difiere del pragmatismo de Peirce, James, Schiller, Dewey, y mucho más lo hace de la filosofía continental del lenguaje en específico, para, en último término y máximemente, oponerse antitéticamente al materialismo histórico y dialéctico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.